Los llamados campamentos salvajes eran cárceles improvisadas. En Oranienburg, por ejemplo, se utilizó una fábrica de cerveza abandonada, mientras los documentales de propaganda los describían como centros de reeducación que incluían hasta ejercicios matinales. La verdad era muy distinta. 900 personas estaban embutidas allí a merced de la SA, que las torturaba y asesinaba con total impunidad. Todo el mundo tuvo su turno, claro. El Frente Rojo, los socialdemócratas, cualquiera que no fuera fascista, y los judíos. La campaña antisemita de la SA había ido creciendo poco a poco. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, la legitimó anunciando unas medidas contra todos los negocios judíos en Alemania. Bis die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht. La SA no necesitaba más ánimos. Su comportamiento se volvió aún más abusivo y fueron los judíos los que lo sufrieron. Hasta los que apoyaban a Hitler quedaron sorprendidos y en el extranjero estaban horrorizados. Hitler les frenó. Ya habían cumplido su parte. La policía normal volvió a las calles. Porque Hitler trabajaba en un plan más grande. Había visto la eficacia de la SA controlando a la oposición, pero también era consciente de su burda autoindulgencia, de sus líderes corruptos y de su falta de disciplina. Esa no era la imagen que quería proyectar. Sabía exactamente lo que quería, algo que pudiera extender el miedo que había creado la SA y refinarlo. Una policía secreta y política obligada a servir al Führer, al partido y al Reich. La llamó la Geheime Staatspolizei, la policía secreta estatal, aunque se la conocería por su abreviatura, una palabra que se convertiría en sinónimo de miedo, la Gestapo. Hitler ya tenía unidades de seguridad y vigilancia colocadas como procedimiento, pero la Gestapo sería algo distinto. Sería secreta, pero muy conocida. Las nuevas fuerzas tenían el cuartel general en la calle Prinz Albrecht, en Berlín. Al principio solo tenía jurisdicción en la gran provincia oriental de Prusia y solo había 200 oficiales, todos con una educación muy buena. Como líder, Hitler había elegido a Hermann Göring, entre los más ambiciosos y vanos de todo el grupo interno nazi. Göring protegió su poder ejecutivo de la fuerza policial en Prusia con ahínco. La Gestapo era su niño mimado porque él sabía bien que guardaba la llave de su poder. El Führer disfrutaba leyendo sus informes secretos muy dramatizados y exagerados. El expediente de Göring era simple, buscar la oposición allá donde estuviera. Pero los principales enemigos de los nazis, los comunistas, los socialdemócratas y los sindicatos, habían pasado a la clandestinidad para entonces. Para encontrarlos necesitaría habilidad, la habilidad de una policía entrenada. Göring se aseguró de que la nueva fuerza supiera que iba a ser un trabajo policial distinto, no iban solo a perseguir criminales. Und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinausgehen. Pero Göring enseguida tuvo competencia en Heinrich Himmler y en Reinhard Heydrich, dos nuevas estrellas en la jerarquía nazi que miraban con ojos golosos a la nueva organización. Himmler llevaba al lado de Hitler desde los primeros días en Múnich, capital de la provincia sur de Baviera, donde todo el movimiento nazi había comenzado una década antes. Allí lideró las SS, el servicio de seguridad personal de Hitler. Bajo su mando, las SS se habían expandido haciéndose con la policía bávara. Y no resulta sorprendente que se interesase en el desarrollo de la Gestapo, al igual que su compañero y líder de las SS, Reinhard Heydrich, un joven nazi listo y ambicioso. Heydrich era el pivote oculto sobre el que giraba el régimen nazi. El desarrollo de toda una nación estaba guiado por ese personaje contundente.
Heydrich fue de hecho el titiritero del Tercer Reich. Himmler y Heydrich reclutaron a un tercer miembro para el equipo, un profesional formado en el que confiaban ciegamente. Policía dedicado y con experiencia, Heinrich Müller estaba destinado a tener una profunda influencia en el futuro de la Gestapo. La policía política de Múnich fue el primer empleo de Müller y se hizo un nombre por sí mismo como supervisor muy eficaz de los comunistas. Él, en muchos aspectos, encajaba en el molde. Era ambicioso, despiadado, dedicado, obediente, y aunque no era nazi antes de 1933, Heydrich y Himmler dejaron muy claro que ese era el tipo de persona con la experiencia que necesitaban. Müller no era como sus jefes inmediatos. Rechazaba los símbolos de poder en favor de un profesionalismo total y centrado. Cualquier forma de conversación con él era casi imposible. Por su parte, consistía en preguntas formuladas de manera tan fría que parecía más un interrogatorio. Una vez me dijo, se debería llevar a todos los intelectuales a una mina y luego volarla. Incluso cuando los principios de la Gestapo se estaban estableciendo en Berlín, el trío de las SS en Múnich ya se estaba embarcando en un nuevo plan que desmarcaría la política nazi de todo lo que habían hecho antes. Basándose en la idea de los búnkers, estaban trazando un campamento cerca de Múnich en un suburbio llamado Dachau. Aquí las SS iban a concentrar a todos los que se considerara enemigos del Estado. En el verano de 1933, el plan había despegado. 26.000 personas habían sido internadas en campos por toda Alemania, varios miles de ellos en Dachau. Anna Pröll era miembro de un grupo de la resistencia. A muchos de sus amigos les arrestaron por sus actividades políticas en 1933 y les llevaron a Dachau. El comunista Leonhard Hausmann estaba en la Casa de los Trabajadores. Le hablé de los carteles en las marquesinas, que Hitler era canciller del Reich. Entonces guardó algunas cosas y se marchó de la oficina. No corrió, solo se fue de la oficina. Y cuando le arrestaron, eso fue en marzo del 33, se lo llevaron a Dachau, donde le fusilaron el 17 de mayo. Para el mundo exterior, Dachau era un campamento de descanso, aunque pronto la verdad salió a la luz. Oímos que Dachau no era un campo de reeducación como siempre nos habían dicho. Entraba sin juicio y no sabías cuánto tiempo ibas a estar o si saldrías vivo. Oímos que a la gente la torturaban allí dentro, les daban palizas y que podías hasta morir allí. Los presos de los campos de concentración eran oficialmente retenidos en lo que se llamaba custodia de protección. La custodia de protección en el Tercer Reich significaba que la Gestapo llamaba a tu puerta a las 3 o las 4 de la mañana y se te llevaban sin dejarte coger ropa o efectos personales, sin dejarte siquiera decir adiós a tus seres queridos. Y te llevaban a un campo de concentración donde inmediatamente había un proceso de casi deshumanización. Me llevaron en custodia, de protección. Protegían a la sociedad de nosotros, en vez de al revés, y no necesitaban pruebas ni nada para hacerlo. Podían mandarte a un campo de exterminio, sin nada. No necesitaban nada para hacerlo. En los campos de concentración, el trío de las SS había creado el castigo definitivo para los disidentes. En Berlín,
La Gestapo estaba montando una maquinaria súper eficaz para detectarlos. Para Himmler y Heydrich, con ansias de poder, la perspectiva de obtener el control era irresistible. Las relaciones entre los matones de Hitler en la nueva Alemania nazi era una lucha constante por el poder en un terreno siempre cambiante. La técnica de Hitler para controlar a sus subordinados era fomentar la rivalidad entre ellos, avivando sus inseguridades, cambiando de favorito. El resultado fue una potente mezcla de paranoia, conspiración y contraconspiración. Gradualmente, Himmler organizó su estrategia para hacerse con la Gestapo. Ya había tomado el control de la policía política local en todo el país y la SD, el departamento de las SS encabezado por Heydrich y dedicado a encontrar traidores entre las filas nazis, y había aumentado su perfil y sus niveles de actividad.